En este video vamos a ver cómo hacer un simple circuito de LED, como el que vemos en la pantalla. Fíjense, vamos a simularlo y cuando hacemos clic aquí en iniciar simulación, el LED se enciende. Vamos a ver cómo hacerlo. Como vimos, un circuito de LED tiene tres componentes básicos. Por un lado, el LED, que vamos a encontrar aquí en la parte derecha de la pantalla, donde están todos los componentes. Fíjense que lo arrastro y lo pongo aquí donde está la parte de prueba, donde va a tener lugar el circuito. Si hago clic en el componente, en este caso el LED, lo que puedo hacer es seleccionar el color. Por ejemplo, vamos a hacer un LED verde. Bien. Y ese es nuestro primer componente. El siguiente componente para un circuito de LED es la resistencia. Al igual que el LED, la resistencia tiene la posibilidad de cambiar el valor. En este caso, acá dice que vale 1K, que son 1000 ohm, que es la unidad de resistencia. Nosotros vamos a poner un valor de resistencia de 470 ohm, un valor convencional para el circuito de LED con pila. Lo que nos falta ahora es la fuente de energía. En este caso, vamos a elegir la batería, que la vamos a arrastrar desde aquí. También podremos elegir la pila plana. Yo en este caso vamos a elegir la batería de 9 volts. Y la arrastramos. Fíjense que en este caso la batería está así apaisada en dirección horizontal. Si hacemos clic aquí arriba donde dice girar, podemos darle otra dirección a la batería. En este caso yo creo que esté parada. Bien. Ya tengo aquí los tres componentes de mi circuito. Lo que vamos a hacer ahora es unirlos o crear el circuito a través de cables. Recuerden que un circuito tiene que estar cerrado para que la energía circule. Por lo cual vamos a crear los cables. Para crear cables, vamos a ver cómo hago así, lo que hay que hacer es hacer clic, en este caso el positivo de la batería, que es lo rojo, y ahí va a aparecer un cable. Este cable lo inicio en el polo de la batería en positivo y lo llevo a la pata positiva del LED, que es la pata que tiene, si ustedes se fijan, está señalizada como ánodo y tiene esta formita diferente a la otra que es recta. Bien. Una vez que yo hago clic en la otra patita, aparece el cable y queda fijo, de modo tal que esta pata del LED y el polo de la batería están conectados. Si uno quiere hacer un cable con curva, lo que puedo hacer es hacer un doble clic en el medio del cable y va a aparecer la posibilidad de poder modificarlo, hacer una curva para que quede más ordenado el circuito. Siguiendo con el circuito, luego del LED tenemos que conectar la pata que sobra, que se llama cátodo, el negativo del LED, con una de las patitas de la resistencia. Al igual que antes, vamos a hacer un clic, otro clic intermedio para hacer un giro, y otro más, y nos conectamos con el LED. ¿Bien? Nos vamos a acomodar para que quede un poquito más ordenado. Bien. Una cuestión muy importante del circuito LED es que como el LED tiene una pata positiva y una negativa, la pata positiva siempre tiene que ir conectada al polo positivo de la batería. Si yo lo conecto al revés, no le va a funcionar. Siguiendo con el circuito y para cerrarlo, finalmente, la pata que sobra de la resistencia tiene que ir al borne de la batería, o terminal se le suele decir, que está libre, en este caso es el negro, es el negativo, y así el circuito está cerrado. Bien, aquí como podemos ver, el circuito es un lazo cerrado por el cual la energía va a fluir y el LED se debería encender. Ahora bien, ¿cómo vamos a encender el LED? Para iniciar la simulación del LED, tengo que hacer clic aquí arriba donde se inicia la simulación y voy a ver instantáneamente que el LED se enciende. Lo que podemos hacer para analizar cómo funciona la resistencia, por ejemplo, es hacer clic en la resistencia e ir cambiándole su valor. Si yo pongo un valor más grande de resistencia, imagínense, por ejemplo, 10.000 ohm, la batería, la intensidad del LED debería ir disminuyendo. Vamos a ir agregando ceros y fíjense cómo la intensidad del LED va disminuyendo. En contraposición, si yo disminuyo la resistencia a 100, acuérdense que nosotros inicialmente habíamos puesto 470, si yo pongo un valor menor como por ejemplo 100,
va a aparecer una advertencia que si llegan a leer, dice que la corriente que está circulando es mucha y que podría quemarse. De hecho, si pongo una resistencia muy baja, por ejemplo 10, ahí vemos la animación donde el LED se ha roto. Vamos a dejar 470, que es un valor medio, en el cual el LED está en su funcionamiento normal.